Hay riesgos que están bien señalados por el Colegio Americano de Radiología y por todas todo lo que trabaja con cáncer. Por ejemplo, el tener dos familiares directos con cáncer de mama te hace de alto riesgo. El que hayas recibido en algún momento de tu vida radiación en el tórax por alguna enfermedad tipo linfoma, por ejemplo, que te irradian el tórax, esas pacientes también están en riesgo. Tenemos que ser conscientes, tenemos que preguntarle a nuestro médico, por favor, qué tipo de tejido mamario tengo para que yo sepa cuál es ahora el segundo paso a seguir. El cuerpo de la mujer es como una autopista. Y si esas autopistas no se están filtrando de toxinas constantemente y continuamente, vas a tener tráfico. Y donde hay tráfico, hay peligro al final del camino. Hola, hola a todas y bienvenidas. Aquí les traigo un episodio más en el cual seguimos hablando con la increíble Andreina Amaya, que vamos a hablar sobre un tema que a todas las mujeres nos está alarmando. Es nuestra peor pesadilla, nos está confundiendo los mensajes que estamos escuchando de día a día y no sabemos por dónde o a quién escuchar cuando tenemos seguros médicos que no necesariamente nos pueden estar cubriendo o sí cubriendo o cada cuánto. Aquí Andreina nos trae completamente el mensaje de qué es lo que tenemos que estar pendientes y qué es lo que tenemos que saber como mujeres que estamos atravesando esta etapa de la perimenopausia y menopausia y definitivamente posmenopausia, donde nos pone en alto riesgo. Ni nada más ni nada menos. Bienvenida una vez más, Andreina. ¿Cómo estás? Y gracias por estar aquí. Hola Miriam, un placer estar aquí de vuelta contigo. La verdad es que es un espacio muy importante para las mujeres porque a veces estamos tan desorientadas, no conseguimos una guía real que nos diga, mira, a esta edad hazte esto, a esta edad hazte lo otro. El cáncer de mama hoy en día no tiene por qué darnos miedo, así como ya no nos da miedo el cáncer de cuello uterino. Hoy en día hay tecnología que detecta el cáncer a tiempo, entonces mi llamado es a preguntar qué funciona para mí como mujer, depende de mi edad, depende de mi tipo de tejido mamario y esas son las herramientas que vengo a dar los tips el día de hoy para que sepamos en qué momento de nuestra vida debemos empezar a hacernos los chequeos, por ejemplo. Ujú. Siempre nos han dicho empieza a cuidarte a los 40 y resulta que hace poco, este mes, salió un estudio en el que se han venido estudiando a las mujeres desde el año 2000 hasta el 2019 y cada año aumenta 3% la incidencia de cáncer de mama invasivo en mujeres más jóvenes de 40. Entonces, algo está pasando en el cuerpo de la mujer que está más propenso a desarrollar cáncer. ¿Será la alimentación? ¿Será el ambiente? No se sabe qué está pasando, pero muchas mujeres jóvenes se están enfermando. Entonces ya no es como que eres joven, no te va a tocar a ti. No, vamos a buscar qué herramienta me funciona, yo mujer joven, para hacerme mi pesquisa de cáncer mamario. Lo otro Mira, es, y, disculpa, tocas un tema muy fuerte también porque en realidad como madre de una niña de 18 años y empiezo a ver que sus senos son densos, que también a veces tiene sangrados que pueden ser, y muchas de nosotras de mujeres que ya tenemos hijos a esta edad, hijas, es una gran preocupación ver hijas que ya de por sí tienen cólicos y sangrados que son fuertes. Estos son todos signos que todo nos lleva a esa toxicidad que tenemos que poner atención y que Andreina nos va a seguir continuando hablando de que sí hay soluciones y nos vas a dar pues esperanza en esta entrevista de que sí hay una detección temprana definitivamente significa vida. Y claro que sí, fíjate, ¿qué hacemos con las muchachas jóvenes? ¿Por qué no se hace mamografía en muchachas jóvenes? Es lo primero que tenemos que tener claro. Resulta que la mamografía no funciona tan bien en mujer que tiene tejido mamario denso. Y te lo expliqué la vez pasada, el tejido denso es la cantidad de glándula mamaria que hay con respecto a a la grasa en el seno. Entonces, toda mujer joven tiene tejido mamario denso. Entonces, en ella la mamografía no tiene real función porque puede esconder lesiones. En estas mujeres, ¿qué se hacía? Se hacía un ultrasonido a mano alzada,
si se palpaban algo, si había alguna molestia o si esa muchacha había tenido un antecedente de cáncer de mama. Pero ¿qué pasa? Los cánceres o la mujer que padece cáncer se ha investigado, el 80% de las mujeres que han tenido cáncer no tienen antecedentes de cáncer de mama. Entonces, es como que estamos cuidando al 20% de una población, pero el resto todavía no tiene un protocolo establecido. ¿Qué pasaba? Cuando yo hacía mi ultrasonido a mano alzada, yo como operador podía equivocarme en la toma de fotos. Por eso se han desarrollado tecnologías que han mejorado la detección por ultrasonido para la mujer joven, como es la tecnología robótica que te hablé la vez pasada. Entonces, hoy en día la mujer joven sí puede tener acceso a una buena tecnología para descubrir el cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Es muy importante el tamaño en el cáncer. Siempre te dije, soy fiel creyente que ninguna mujer debería tener miedo de morir por cáncer, porque cuando lo detectamos menor de 1 centímetro, el cáncer infiltrante, ese que traspasa la membrana basal, que puede hacer metástasis, si ese lo detectamos antes del centímetro, la sobrevida de esa mujer va a ser, a los 5 años, va a ser igual a una mujer que nunca tuvo cáncer. Entonces, sí es curable y probablemente mientras más pequeñito, menos quimioterapia, menos radioterapia. Entonces, en esta enfermedad el tamaño definitivamente importa y por eso es tan primordial hacer pesquisa a tiempo, ¿ok? Y no estamos hablando de la pesquisa que se siente con la mano, No, el pero la autoexamen no que sirve. O esa es otra cosa que no nos explican. Es chévere uno tocarse porque conoce su seno, pero el cáncer que se toca, se han hecho estudios y se demuestra que la mayoría o el tamaño promedio que se detecta manualmente es 26 milímetros, 2,6 centímetros. Eso es muy grande. Te estoy diciendo que antes del claro. centímetro se salva. 2,6 es el doble, entonces disminuiste el pronóstico de vida en 5 años porque pasaste de estadio. Entonces hay que tener conciencia y verdaderamente saber qué me funciona a mí de acuerdo a mi edad para hacerme ese chequeo. Andreina, háblanos de estadísticas, números, háblanos porque en realidad yo creo que si tú, no es para andar asustado, pero sí hay que andar educado, hay que Claro, andar hasta cierto punto alerta de lo que está pasando con las mujeres y estos números cómo están incrementando cada vez más. Empezamos la entrevista justo que las niñas jóvenes de cierta edad, o sea, ya están mostrando problemas. Entonces, háblanos de eso, porque yo creo que las mujeres es como una enfermedad silenciosa. Como no te pero duele la rodilla, como no te duelen, no tienes presión alta o colesterol, o sea, algo que sale en un examen de sangre, de repente tú como que ni te das cuenta que esto es algo que sí puede suceder y que cada cuantas mujeres son una víctima de ello. Háblanos más de eso. fíjate, la estadística está clara desde hace mucho tiempo. 1 de cada 8 mujeres va a padecer a lo largo de la vida de cáncer de mama. Eso es mucho. Aunque parezca poco, es mucho. De estas mujeres, las que se hacen mamografía, porque se basan los estudios en la mujer que se hace mamografía, el 50% de las mamografías pierden el cáncer de mama, porque el 50% de las mujeres tienen mama densa. Y el 70% de los cánceres de mama ocurren en mama densa. Entonces ya se sabe hoy en día que el hecho de tener mama densa es factor de riesgo no modificable para cáncer de mama. Entonces, el llamado no es a no me voy a hacer mamografía, no, hay que hacérsela, pero sí el resultado, lo importante, lo que hay que llevarse a casa es, hay que leer el informe. Si dice mama densa, esa mamografía hay que complementarla con otro estudio. Tenemos que ser conscientes, tenemos que preguntarle a nuestro médico, por favor, qué tipo de tejido mamario tengo para que yo sepa cuál es ahora el segundo paso a seguir. No es lo mismo hacerse una mamografía de pesquisa, que son 2 proyecciones y te dicen hay que hacerte otra cosa, a la mamografía diagnóstica que a veces mandan compresiones, el complemento con el eco. Entonces, en el mes rosa generalmente nos hacen pesquisa, ver si hay algo o no hay.
pero tenemos que tener claro que la mamografía no siempre lo ve todo, que hay otros métodos que nos ayudan a hacer diagnóstico como tal. Y cuando dices complementar la mamografía, aquí obviamente es lo que estábamos hablando en el primer episodio, que si no lo han visto, por favor vayan y sepan que hay opciones y que sí hay muchas maneras y que la tecnología ha avanzado muchísimo. Háblanos un poco de eso y estás hablando de complementarlo con un ultrasonido y obviamente no cualquier ultrasonido. Lo ideal es complementarlo con ultrasonidos automatizados. ¿Por qué? Porque el ultrasonido manual depende del operador, de cuán especializado está el operador que toma la foto. Entonces, el operador necesita saber de mamografía y necesita buscar alguna alteración en la mamografía para posteriormente buscarla en el ultrasonido. Con los ultrasonidos automatizados, especialmente el que te conté que es robótico, que se llama Sonocine, ese ultrasonido lo que hace es tomar entre 3.000 y 5.000 fotos de todo el tejido mamario. O sea, no hay área de la mama que no va a ser evaluado. Y aparte de esto, va a tomar fotos de las axilas, las regiones que están debajo de las clavículas, entre los senos y alrededor de los senos, que son áreas de extensión de la patología mamaria y áreas donde hay ganglios que pueden enfermarse. Entonces, lo ideal es complementar un estudio de mamografía, que se sabe que es el gold estándar para detección de cáncer de mama, con un tipo de ultrasonido que funcione para todo el mundo, no que quede en manos de cómo yo estoy entrenada para poder ayudarte. Entonces, sé que la tecnología no existe en otras partes, pero por ejemplo, otra herramienta que se utiliza como complemento es la resonancia magnética en casos muy particulares, porque eso sí es, por ejemplo, en pacientes con factores de riesgo, en pacientes que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad que parece sospechosa. Y se me ha olvidado hablar de las pacientes con implantes mamarios. Las pacientes con implantes mamarios, los ultrasonidos son muy efectivos para detectar lesiones. Cuando hacemos mamografía en mujeres que tienen implantes mamarios, aun cuando nos hacen la técnica del pellizco, que es empujan el implante hacia la parte de atrás para lograr ver la mayor cantidad de tejido posible, queda sin evaluar el 25% del seno. Entonces, si tú dejas de evaluar el 25% del tejido mamario, ahí puede estar escondido un cáncer y no lo vas a ver por mamografía. Por eso es tan importante complementar con ultrasonido en esos casos también. Eso es una de las cosas, curiosamente me leíste en la mente, que te iba a llevar por allá. ¿Qué tal las mujeres que tienen implantes? ¿Qué es lo que cuál es el riesgo acá? Y si hay alguno, acabas de hablar que el ultrasonido definitivamente es muy efectivo, pero está en una posición mucho mejor una mujer que no tiene implantes mamarios en esta situación. Sí, porque el implante definitivamente oscurece ver el cáncer de mama, ¿no? No quiero que se asusten las que tienen implantes, porque tenemos métodos para ajustar lo que no podemos ver en la mamografía con otros métodos de imagen. O sea, toda mujer que tiene implantes tiene una manera particular de chequearse que sabemos no es solo con mamografía porque dejamos de ver mucho tejido mamario. Lo otro es que también a la hora de evaluar, no solo vamos a evaluar la mama, tenemos que evaluar el implante, tenemos que saber si está roto, si no está roto, si hay fuga de silicón. Entonces, son muchas otras cosas que evaluamos cuando una mujer tiene implantes. No hay que asustarse. La mayoría de las pacientes que veo realmente tienen implantes. Hubo como un boom en una época que todas queríamos tener implantes y bueno, las que ya nos montamos en este barco tenemos que tener la responsabilidad y chequearnos, más nada. Te preguntaría, Andreina, ¿quién está, y háblanos un poco, quién está a riesgo? Si tu madre tenía cáncer de mama, si tu abuelita tenía cáncer, o sea, la ciencia sigue diciendo que no es algo que se hereda, que viene genéticamente. Ah, Bueno, de eso. hay riesgos que están bien señalados por el Colegio Americano de Radiología y por todas todo lo que trabaja con cáncer. Por ejemplo, el tener dos familiares directos con cáncer de mama te hace de alto riesgo.
El que hayas recibido en algún momento de tu vida radiación en el tórax por alguna enfermedad tipo linfoma, por ejemplo, que te irradian el tórax, esas pacientes también están en riesgo. Pacientes que tienen alteraciones genéticas también están en riesgo de los genes BRCA1, BRCA2 y hay una serie de genes que se estudian para saber si tienes más riesgo que otra mujer. Te voy a parar ahí y continuamos con esta pregunta porque esa parte es importante. Genéticamente, ¿cómo una mujer puede saber si tiene estos, ¿cómo se dice en español? Estas La mutations, herencia, mutations, sí, las ¿cómo mutaciones genéticas. funciona? Son pruebas que se hacen sanguíneas que determinan mutaciones genéticas específicamente. Hay nombres comerciales para esas pruebas, pero no es difícil. Son costosas. Generalmente se le hacen a pacientes que tienen antecedentes familiares. No es que se va a someter toda la población a hacerse las pruebas genéticas. Son bien específicos los casos en los que se hacen estas determinaciones de mutaciones. Por ejemplo, es importante saber que una paciente que ha tenido un antecedente familiar de cáncer de ovario o que ha padecido cáncer de ovario también es riesgo para cáncer de mama. Y si una mujer ya padeció la enfermedad, tiene más riesgo que otra que no la ha padecido. O sea, ella misma sería factor de riesgo para ella misma. Entonces, son como tips, pero como te digo, el 80% de las mujeres que tienen la enfermedad no tienen antecedentes. Entonces, no nos enfoquemos tanto en lo que pude haber pasado, pude haber tenido en mi historial cosanguíneo, sino empecemos a actuar antes de que sea demasiado tarde. Mi llamado es, antes de los 40 años hay que empezar a chequearse, si sea con ultrasonido a mano alzada, hay que hacer algo. El autoexamen no es definitivamente suficiente. Hay que conocerse sus senos porque uno sale algo y lo va a notar, pero no es lo único que nos funciona a las mujeres que son menores de 40 años. Ujú. Am, Te diría cómo una mujer empieza este camino, donde, o sea, muchas mujeres pueden estar sintiendo miedo en este momento o susto. Claro. Am, Hablamos genéticamente, que es las mutuaciones, que es un examen de sangre que mujeres pueden tener. Am, También esto se lo preguntarías a un doctor de familia que te ayudara con este examen. ¿Es un examen fácil de hacer o cómo es? Yo no sé, o sea, en Estados Unidos acuérdate que todo es un protocolo a seguir, no es como que tan fácil que yo pido el examen y me lo hacen, tienes que tener los criterios de haber tenido el antecedente. Hoy en día hay laboratorios donde tú pagas por tu examen y te lo hacen, eso sí existe, pero siempre la guía del médico primario va a ser fundamental, sobre todo para la que no conoce el tema, ¿no? O el ginecólogo quizás pueda ayudarte más, porque a veces el familiar no dice nada hasta que no vayas al ginecólogo y el ginecólogo sea el que te guíe. Ginecólogos, médicos oncólogos, en mi país se les llama mastólogos porque es un área de la oncología que se especializa en mama nada más. Ellos son los que pueden guiar más a las pacientes y cuando una paciente está muy desorientada, yo le digo, vaya por favor directo al oncólogo para que les explique mejor, porque hablan con más criterio, o sea, la muchacha joven, yo creo que desde la primera vez que se hace su estudio como mujer, que le hacen la citología y todos los exámenes, es candidata para empezar también a hacer su rutina de chequeo mamario con métodos no invasivos. La edad siempre me la preguntan, ¿a qué edad empiezo? Mira, se puede decir que alrededor de 25 años, más o menos pudiese ser, pero si por primera vez tú vas al ginecólogo, sería ideal que también te chequearan los senos con un método que no sea invasivo. Hablemos también de otros métodos que existen en el mercado, como la termografía. Háblanos si sabes un poco de eso, qué es tu recomendación. Tal vez hay mujeres aquí que están escuchando Sí, la termografía, fíjate, yo como especialista, la termografía es un método adicional. No funciona tanto para pesquisa. ¿Por qué? Porque la termografía capta calor. Para que una masa esté caliente, por decirlo con ese nombre más coloquial, tiene que tener un tamaño determinado, tiene que tener mucha vascularidad. Entonces, un tumor de 3 milímetros
probablemente no está tan caliente como uno que mida 2 centímetros. Entonces, la termografía puede perder tumores chiquititos. Hoy en día me alegra mucho que a mi consulta todo lo que tengo unos grupos de médicos holísticos que trabajan de nuestra mano y ellos hacen termografía, pero entienden las limitaciones de esa metodología y le ofrecen una otra manera de evaluarse como es el ultrasonido robótico y entonces siempre el sumar imágenes uno gana. O sea, yo no es que voy a dejar de hacer uno para sustituirlo por otro, hay que sumar. Mientras más información tengamos, de verdad el diagnóstico va a ser más preciso. Claro, claro. Hay tanto por decir en este tema, porque es que, Andreina, el tema del cáncer es muy cercano, desafortunadamente, a mi vida, en mi familia también, o sea, cáncer de ovario, cáncer de tiroides, Mm. cáncer de mama, y aunque no son relacionadas, esta cáncer de estómago, ha pasado todo por el mismo lado de las mismas mujeres, Ok. todo por el lado de la madre. Entonces es un tema y es uno que me trae bastante, es como mi pesadilla más grande, se Claro, puede te da mucho decir. susto. Claro que sí, es un tema que en realidad poder saber si hasta llegar hasta a la extensión de mirar genéticamente dónde estoy. Claro, Y claro. genéticamente sí estoy propensa tengo ciertas, no solo una, pero tengo varias mutuaciones que me pone a alto riesgo en esta situación. Entonces, para las mujeres que están escuchando esto, sería muy cruel dejar la entrevista sin hablar de la importancia, no solo como Andreina nos está diciendo que tenemos que tener un chequeo regular y generalmente, no sé, no dijiste exactamente en cada cuánto tiempo no lo deberíamos de hacer. Una vez al año. Una vez al Una año, vez al año es lo mínimo, correcto. ¿esto va cambiando a medida que vamos teniendo más y más edad? ¿O lo dirías tú que ese es el promedio y eso es lo lógico? Mira, la lógica indica que sea toda la vida una vez al año y te voy a explicar por qué. Se ha demostrado que el cáncer duplica su tamaño al año. Por eso somos tan categóricos con el tiempo. Nosotros no mandamos a hacer, ven en un mes, porque en un mes, no, si hay un cáncer, no se va a modificar. Si pasan 6 meses, ya va a aumentar la mitad de su tamaño con respecto al año siguiente. Entonces, el control semestral para las alteraciones es categórico porque ya se conoce que el infiltrante, el cáncer infiltrante, duplica su tamaño al año y el carcinoma lobulillar lo triplica. Entonces, a mí no me gustaría, por ejemplo, a mí me dicen mis pacientes, ¿hasta qué edad me lo hago? Yo, mira, así cumplas 100. A mí me gustaría verte una vez al año porque no hay nada escrito que diga a los 90 no te va a dar cáncer o a los 95 y además que o sea, el pronóstico de vida cada vez, o sea, hay muchas mujeres de 80 años que están perfectas, que vienen. ¿Cómo tú le vas a decir, no, señora, ya cumplió 80 años, no se haga más nada? No, pues, si vive 10 años más, ella tiene derecho a tener una vida sin enfermedad. Y también quiero añadir a lo que estás diciendo, Andreina, porque es que mira que lo que estamos hablando es que no importa si vas a cumplir hasta 100 años, que estamos en una situación en la cual tenemos tantos químicos y tóxicos en el medio ambiente que son mímicos o son químicos que están respondiendo a nuestro cuerpo como que si fuera un estrógeno, causando exceso de estrógeno en nuestro cuerpo. Entonces, ya no estamos tratando solo con el estrógeno natural de nuestro cuerpo, que naturalmente se acaba a pesar de que entramos ya en menopausia y posmenopausia, pero continuamos, continuamos absorbiendo productos y tóxicos en el medio ambiente, en nuestra comida, en el aire, en el agua, en los productos que nos ponemos en la cara, en nuestra higiene, y esto se vuelven en un exceso de estrógeno, como podríamos llamar un estrógeno sucio. Y al ser Sí. un estrógeno sucio, esto es lo que desafortunadamente causa muchos radicales libres, muchos problemas en nuestro sistema y que si no tienes una metilización o un sistema de filtro que sea
Mira, Andreina, que lo trato de explicar así. El cuerpo de la mujer es como una autopista. Y si esas autopistas no se están filtrando de toxinas constantemente y continuamente, vas a tener tráfico. Y donde hay tráfico, hay peligro al final del camino. Es por Esas lo tanto que los alimentos y mantener un estilo de vida mantiene que el tráfico y los carros se vayan moviendo. Ahora van a haber mujeres que tienen ciertos mutuaciones o ciertas, se pueden hacer exámenes genéticos y para las que no pueden hacerse exámenes genéticos, entiendan que hay que hacer todo lo posible para mantener el tráfico moviéndose, porque ¿qué me gano yo sabiendo que tengo todas esas mutuaciones? me Andreina, sigue borrando. tengo que seguir comiendo de una manera saludable, tengo, o sea, solo sé que no me puedo Mira, quedar. y hay algo que me ha impactado. No solo se trata de las toxinas del medio ambiente o que consumamos, las toxinas de nuestros pensamientos influyen en el cáncer de mama. Si vivimos una vida de estrés y se aumenta mucho el cortisol en nuestro organismo, el cortisol es un tóxico que es generador de una cadena de reacciones específicas en el organismo que puede hacernos propensos a desarrollar cierto tipo de cánceres. Entonces, si bien los pensamientos nos dicen, no es que te van a producir cáncer, cónchale, tenemos que hacer conciencia y limpiar nuestros pensamientos, ser bien positivos. A mí me impresionaba cuando yo tenía, bueno, tengo pacientes que uno les dice, mira, lamentablemente tienes cáncer de mama. Yo de eso no me voy a morir y no se mueren. Es una. En cambio, la que se entrega, en nada te dan la noticia, ay, la señora fulana falleció. Entonces, tenemos que aprender a hacer conciencia de que la salud está en nuestro poder mental. Y parece algo esotérico, pero no lo es. Los pensamientos positivos, las actitudes positivas, una vida menos estresada, que yo sé que es muy difícil, pero a eso también hay que tomarlo mucho en consideración. Hay mucho que tomar en consideración y también creo que si no hay estudios to back up lo que voy a decir, pero sí hay cosas que son muy ciertas. Yo tengo una amiga que recuerdo que cuando su hijo murió, 6 meses después a ella le resulta un cáncer de mama. Tengo otra situación que conozco muy bien, que cuando sus hijos ya se fueron de la casa, resultó con cáncer, no de mama en este caso, pero en cáncer de la tiroides. Hay una parte muy espiritual detrás de todo y por qué esto Y hay resulta. una parte científica, se llama psiconeuroinmunología. O sea, Imagínate, sí está estudiado que los pensamientos y el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro altera de alguna manera o no lo que nos va a pasar a futuro. Entonces, eso se ha estudiado, se llama psiconeuroinmunología. Hay mucha literatura al respecto y es espectacular conocernos porque al final no nos conocemos, no sabemos que hay hormonas que se segregan y radicales y todo solo por pensamientos. Entonces, sí, sí es algo, eso creo que vas a buscar un especialista en eso porque pero es un área de la medicina que pocos conocemos y ayuda mucho a las pacientes. y que es una realidad. En Y que, realidad, un perfecto ejemplo para las que están escuchando esto y me conocen, el año que mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama fue el mismo año, el mismo mes y la misma semana que mi esposo fue hospitalizado. Y por los próximos 5 meses corría yo de un hospital a otro. Y, y que no me vas a creer, Andreina, que de ahí salí prediabética. Y para una nutricionista que toda la vida ha comido como ha comido, y literalmente estaba comiendo dos cosas, caldo de hueso que me lo traía mi amiga y un smoothie. Y esa era mi comida todos los días, ella me la traía fresca. Y salí de ahí prediabética.
Porque estabas intoxicada de cortisol y no lo sabías. Nadie nos lo explica en la vida. El Que me estrés nos tenía que haber mata. mandado unas clases de meditación o alguien que sentarse conmigo a meditar o algo, pero tienes toda la razón. Fue exactamente eso lo que me disparó a mí, una prediabetes. Y para mí eso fue como el secreto más grande de mi vida. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? O sea, si yo como de esta manera que tan espectacular, tan limpia, tan estrella, tan de todo, y al final del día, eh, mm, fallé en mis pensamientos, fallé en la parte donde tuve que haber sido más noble con lo que estaba pasando y no tener, se me dispararon todos los miedos, por decir. Claro, pero ya, bueno, ya estás consciente y eso es lo más importante, hacer conciencia de que tenemos que parar de vez en cuando, decir, stop, me toca a mí, tengo que chequearme yo, es mi tiempo, porque si no, de verdad, todos terminaríamos enfermos. Exacto. Entonces, esta conversación que estamos teniendo es muy importante. Si no han visto el episodio 1, por favor, vayan y véanlo, donde hablamos de la tecnología, donde hablamos también cómo pueden ustedes estar en contacto con Andreina, cómo esto es una realidad, cómo esto está incrementando cada vez más los años, que los casos cada vez están más intensos. Yo diría también, Andreina, que si tienes hijas o tienes o eres joven en el sentido de que tienes 20, 30 años y tus ciclos menstruales han sido dificultosos y has tenido mucho problema ginecológico, es una de las cosas que antes con más razón, y no sé tú qué crees sobre el tema, con más razón deberían de hacerse eh, el chequeo a una edad temprana, cuando han tenido tantos problemas, cuando viene a ser con sus menses, su menstruación. Claro. Es así porque, bueno, los cambios hormonales hacen que hayan cambios en los senos. Entonces, hay que chequearse, hay que chequear. Apenas uno empieza sus controles con un ginecólogo, lo ideal es empezar sus chequeos de los senos con métodos no invasivos y así asegurar que si llega a pasar algo, pues estamos en tiempo de detectarlo. Eh, para una muchacha joven no es común, aunque yo creo que la generación de hoy en día es más consciente de no querer enfermarse y eso es muy importante porque ellos mismos buscan herramientas de qué me hago, te lo digo porque me llegan pacientes jovencitas que yo digo, ¿cómo te enteraste de esto? No, porque es que yo me meto y busco en Google y yo, bueno que de verdad hay más proactividad en el sentido del prevenir y eso me gusta, porque vivimos en países donde la medicina es curativa, no preventiva, entonces tenemos que hacer conciencia, lamentablemente nosotros informándonos de la manera que podamos conseguirla. Así es, así, no, sin duda espero que este mensaje llegue a tantas mujeres, Claro en, que no solo en este mes, pero que constantemente saquen y vayan y googleen, compartan y Lo otro es que yo siempre digo que es lamentable que el mes rosa sea solo octubre, todos los meses deberían ser rosa, no solo deberíamos esperar a la promoción que me van a hacer porque probablemente el estudio que te están haciendo no es tan de óptima calidad, pero es una promoción y a uno le encanta escuchar el término promoción, pero sí deberíamos pensar que todos los meses son rosas porque en cualquier momento del año podemos enfermarnos. no lo merecemos. El autocuidado y nuestra salud definitivamente es la base de todos nuestros sueños. Sí. Andreina, muchísimas gracias. Una vez más, donde la gente puede encontrar a Andreina, aquí va a estar todos los links debajo de esta entrevista. Si no has visto la primera, por favor, ve y la puedes contactar, te puede hablar, te puede responder a tus preguntas y a tus dudas. Lo mismo para las que están interesadas en saber más de mi situación o qué hago yo personalmente también. Eso es una temática que para mí me apasiona mucho y obviamente, Andreina, tú has dedicado tu vida a ello. Y Así. una frase muy poderosa que Andreina dice, y por favor dilo tú, porque para mí esa frase me pone muy entusiasta. Hoy en día ninguna mujer debería tener miedo a padecer cáncer de mama y mucho menos de morir por cáncer de mama. Tenemos la tecnología y como médicos tenemos el alcance para lograr nuestra misión de salvar vidas.
Gracias. Y con eso, gracias a todas por estar aquí. Andreina, muchas gracias por una vez más estar aquí de visita con nosotros. Gracias a ti por la invitación, me encanta que seas una comunicadora tan linda, que llenes con información realmente relevante a la comunidad, que es lo importante. Gracias. Gracias. Gracias por todo.